Dos hombres. Un sueño. Una nación naciente. En una época donde la patria apenas despertaba entre guerras civiles, ideales liberales y el polvo de caminos, nació una escuela. Distinta. No era un templo de letras comunes, ni un simple cuartel. Fue concebida como el corazón intelectual del ejército salvadoreño. Una fragua de héroes, donde el acero de la disciplina se fundía con el fuego del honor. Inspirada por las luces de Europa, por la ciencia militar francesa y el modelo republicano de la razón ilustrada, y guiada por hombres que soñaban con una nación libre, justa y sabia, la Escuela Militar de El Salvador se alzó no solo como institución, sino como símbolo. Aquí, el cadete no solo aprende a marchar, aprende a pensar, aprende a servir, y detrás de cada uniforme late una historia, una familia, un sacrificio. Desde sus aulas han salido patriotas, pensadores, soldados de paz, defensores de la democracia y mártires cuyo nombre quizá olvidamos, pero cuyo legado sigue vivo en cada ceremonia, en cada palabra de honor, en cada paso firme. Si quieres conocer cómo nació esta escuela, quién fue el general francés que la inspiró, y por qué su espíritu aún vive entre nosotros, te invitamos a ver este episodio de Al Contrario, donde desempolvamos archivos, escuchamos anécdotas de época y revivimos lo que el tiempo quiso enterrar. Dale like, comparte y sigue explorando el pasado que nos forjó, porque la historia verdadera casi nunca es la que nos contaron. El general Pierre-Joseph Dupuy, el formador olvidado oficial del ejército francés, posiblemente formado en la tradición napoleónica, mitad del siglo XIX, 1850 a 1870. Durante las décadas posteriores a la independencia y la caída de la Federación Centroamericana, El Salvador buscaba consolidar su soberanía. En ese contexto, el capitán general Gerardo Barrios, inspirado en los ideales republicanos franceses, contrató al general Pierre-Joseph Dupuy como asesor militar. Se presume que Dupuy partió de Marsella o Burdeos, atravesó el Atlántico rumbo al Caribe y luego llegó por tierra o mar hasta los puertos de La Libertad o Acajutla. Allí fue recibido como invitado militar del Estado salvadoreño. Su papel en la transformación del Ejército Nacional. Asesor militar directo del presidente Gerardo Barrios, 1859 a 1863. Supervisor y cofundador de la Escuela Militar, introduciendo doctrina, disciplina y táctica inspiradas en Saint-Cyr, la emblemática Escuela Militar francesa. Redactor de manuales de instrucción, ética y estrategia, adaptados del sistema napoleónico. Mentor de una nueva generación de oficiales salvadoreños, formados en honor, ciencia y razonamiento estratégico. Aportes concretos al ejército y la escuela militar. Organización estructural. Implementó divisiones jerárquicas, especialidades técnicas y estándares de mando. Fundación académica. La escuela militar pasó de ser un cuartel a un centro formativo. Se impartían matemáticas, cartografía, historia, estrategia y ética militar. Cambio de mentalidad. El soldado dejó de ser un simple ejecutor. Se convirtió en un servidor pensante, con criterio táctico y conciencia nacional. ¿Por qué fue olvidado? Por ser extranjero, su figura fue opacada en una narrativa nacionalista que priorizó nombres locales. Tras la caída de Barrios, Dupuy fue perseguido y posiblemente exiliado. Su legado fue absorbido sin reconocimiento en manuales y estructuras posteriores. ¿Por qué tanta influencia francesa en esa época? Modelo republicano liberal. Francia era emblema de modernidad tras la Revolución Francesa y Napoleón. Barrios admiraba su separación entre iglesia y Estado, su sistema educativo y su pensamiento ilustrado. Doctrina militar. América Latina importó asesores europeos para profesionalizar ejércitos jóvenes. Francia ofrecía un modelo disciplinado, técnico y eficiente.
Influencia cultural. Las élites salvadoreñas leían a Voltaire y Víctor Hugo, vestían a la francesa y hablaban su idioma. Educación científica y laica. Barrios fundó escuelas normales, institutos y programas inspirados en el sistema francés. Aunque fusionada con modelos modernos, la estructura formativa de la escuela militar mantiene rastros del legado de Dupuy. Formación de oficiales como líderes ilustrados. Uso de estrategias, estudios de historia militar, cartografía y ética castrense. Enfoque integral del soldado como ciudadano al servicio de la nación. ¿Qué influencia francesa del siglo XIX persiste hoy en el ejército de El Salvador? Aunque adaptada, la idea de una fuerza jerárquica, profesional y académica sigue vigente. La Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios mantiene una visión formativa muy cercana a la estructura francesa original. Oficiales se forman como líderes pensantes, no solo como soldados ejecutores. La enseñanza incluye estrategia, historia militar, ética, táctica. Como en el modelo francés, en desfiles oficiales o actos solemnes, algunos elementos de los uniformes históricos de influencia francesa, charreteras, gorra tipo kepi, espadines, aún se observan en cadetes o guardias de honor. El diseño original de los uniformes del siglo XIX fue claramente napoleónico: túnicas, botas altas, sombreros de gala. Aunque actualizados y modernizados, los primeros reglamentos de disciplina, marcha, instrucción de armas y estrategia fueron adaptaciones directas de textos franceses. El concepto del manual del oficial como compendio de valores, conducta, deber y mando proviene de la doctrina francesa. Su existencia misma es el legado directo de Pierre-Joseph Dupuy y la influencia francesa. Su enfoque mixto, académico y físico, sigue esa tradición. La idea del cadete como futuro oficial educado en valores patrióticos y formación integral es idéntica a la lógica francesa del siglo XIX. Aunque el modelo no es ya puramente francés, la semilla sembrada por Pierre Dupuy sigue viva, el ideal del soldado culto, disciplinado y patriota. Nació bajo una visión europea y aún guía la formación militar salvadoreña. Tanto la Escuela Militar como el Hospital Militar de El Salvador nacieron y crecieron fuertemente influenciados por el modelo francés, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX. Esto se debe en gran parte a la visión modernizadora, liberal y científica del gobierno del capitán general Gerardo Barrios y a la presencia de figuras como el general Pierre-Joseph Dupuy. ¿Por qué ambos nacen bajo influencia francesa? Gerardo Barrios, admirador del modelo francés, vio en Francia el ideal de una república culta, ilustrada y ordenada, alejada del atraso colonial. Quería que El Salvador tuviera instituciones modernas con bases científicas y militares organizadas. Escuela Militar. Influencia francesa. Fundada en 1868. Inspirada y planificada desde antes por Dupuy y Barrios. Influencias francesas. Modelo de escuela de oficiales similar al de Saint-Cyr, Francia. Formación integral. Táctica, geografía, historia militar, ética. Manual de disciplina de mando y entrenamiento adaptado del francés. Cadete como símbolo de honor, razón y fuerza como en la tradición napoleónica. Uniformes, marchas, honores y estructura jerárquica reflejaban el estilo francés. Hospital Militar. Influencia francesa. Fundado en 1894 bajo el general Carlos Ezeta, pero con inspiración técnica y sanitaria de Europa, sobre todo Francia y Alemania. Influencias francesas. Sistema médico-militar francés. Hospitales de campaña, atención al trauma, sanidad organizacional. Cuerpo médico-militar como especialidad profesional, no improvisada. Énfasis en la higiene, cirugía y disciplina hospitalaria militar, principios difundidos por Francia desde Napoleón. Posible formación o influencia de médicos salvadoreños en Francia o bajo literatura médica francesa traducida. En los anales de la historia patria, hay héroes que no nacieron aquí, pero ayudaron a forjar lo mejor de nosotros. Pierre-Joseph Dupuy fue uno de ellos. Gracias a su visión, su disciplina y su método,
Hoy existe una escuela militar donde se forman no solo soldados, sino pensadores, líderes y guardianes del honor nacional. Comparte esta historia, porque solo desempolvando el pasado podremos entender quiénes somos realmente. Y si quieres seguir descubriendo lo que el tiempo quiso enterrar, acompáñanos en Al Contrario.